Buenas tardes de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad. Ahora en la segunda parte tenemos un invitado de auténtico lujo. Se trata de Rogelio, del doctor Rogelio Pérez Cano, médico personal del gran torero José Tomás, presidente de la fundación que lleva el nombre del torero, y él ha venido aquí, ya es la segunda vez que viene a nuestro programa, lo cual agradecemos bastante, para hablar del último libro editado por la Fundación titulado Diálogo con Navegante. Rogelio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros, Rafael, porque bueno, yo no puedo olvidar de que ya nos trajisteis aquí para presentar nuestro primer libro de la Fundación, un libro muy gaditano, por cierto, Los toros de la libertad, que escribió Guillermo Boto Arnau, sí, y que trata de lo acontecido en torno a la Constitución de 1812 y el mundo del toro. ¿Podemos recordar un poquillo algunas cositas clave del libro? Claro que sí, el libro ha sido muy bien acogido por la población. Guillermo mezcla o ha sido capaz de conjugar el rigor histórico con las anécdotas y la narrativa. Entonces él pues comenta varias cosas muy interesantes que yo he tenido oportunidad de comentarlo fuera de España, en México, de donde acabo de llegar, sí, una serie de actos de la Fundación José Tomás. Por ejemplo, pues como sabe, los toros estaban prohibidos en España, por los desórdenes públicos. Los partidarios de un torero y otro pues formaban desórdenes públicos y decidieron prohibirlo. Los franceses, cuando invaden España, pues entonces, para congraciarse con la población, autorizan la corrida de toros otra vez. Y resulta que nuestros diputados, reunidos y aislados en Cádiz, deciden hacer un debate de por qué no se daban corridas de toros en Cádiz, la Cádiz sitiada. Mira qué casualidad, en la propia reunión de corte, los constituyentes. Y fue un diputado catalán, sí, Antonio Campmany, qué casualidad, Rafael, que sacó adelante el que se pudiera realizar corridas de toros. Y fíjate que ingenio, pasaban los toros en barca por la noche para eludir la vigilancia de los franceses, ¿no? Vendrían de la zona de la campiña o lo que fuera, claro, desembarcaban y metían sus toros ahí y daban sus corridas de toros. Yo quiero recordar también del libro cuando hace referencia a la batalla de Bailén, que fue la primera vez que Napoleón perdió de verdad, perdió en Europa, en la batalla de Bailén, que las tropas estaban al mando del general Castaño y había un escuadrón de caballería que lo mandaba el capitán Cheris. Bueno, pues ese escuadrón de caballería resulta que la mayoría de los caballeros lo constituía garrochistas y picadores de nuestra tierra. Bueno, pues fíjate, Rafael, que ese escuadrón de voluntarios y de patriotas, porque no tiene otro nombre, se enfrentaron a los terribles jinetes polacos de Napoleón, que eran profesionales y además tenían una destreza en el manejo del caballo, de las armas tremendas. La mayoría de estos garrochistas perdieron la vida, pero el capitán Cheris y el general Castaño ganaron la batalla y recibieron una condecoración por su comportamiento. Extraordinario. Es algo extraordinario. Yo creo que nuestra historia está llena de héroes y y anónimos en muchas ocasiones, y que es necesario que nosotros pues hablemos de ellos para que se conozcan, lo conozcan los jóvenes y nos sintamos orgullosos realmente de eso. Me encanta el título que se le puso al libro, Los toros de la libertad. Los toros, verdad, ¿no? Claro, los toros de la libertad. Fue en el territorio de la libertad y bueno, al fin y al cabo los toros son libertad y parece que eso no se entiende no se está entendiendo en algunos sitios, ¿no? Hoy en día, más por razones políticas quizás que por... Sí, ahora tendremos oportunidad al hablar de diálogo con navegantes, de poner de manifiesto eso que tú has comentado. Bueno, hablemos entonces del libro que presentamos hoy aquí. Título, Diálogo con Navegante. Los principales protagonistas del libro, hay varios, pero los dos principales son el propio torero José Tomás, que escribe, ya ahora tú nos contarás el origen de por qué escribe el texto que escribe, y Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se gesta entonces ese libro? Sí, mira, Rogelio, yo me he atrevido a traer un ejemplar de las 3 ediciones que hasta ahora hay de Diálogo con Navegante.
esta es la edición española, el libro se presentó en mayo del año pasado, hace un año. Esta es la edición francesa, que tendremos oportunidad de hablar de ella. Perdón. Y esta es la edición mexicana, que se acaba de presentar en Aguascalientes el 24 de abril y también para Hispanoamérica. Sí. Bueno, pues este libro se gesta en el año 2012, Sí. cuando en el Palacio de la Bolsa de Madrid, en mayo del 2012, le entregan a José Tomás su tercer premio Paquiro. El tercer premio Paquiro se lo entregaron por su reaparición en el año anterior en Valencia, después de los sucesos de Aguascalientes, donde el toro navegante le quiso quitar la vida. Estuvo la cosa muy así, Sí, de perder la como vida. se dice, a punto de un repique. Yo estuve allí, a mí me cogió allí como médico suyo, Sí. y bueno, pues sí, evidentemente yo doy fe que se nos iba de las manos José Tomás. Es decir, la cornada era extraordinariamente grave y fue milagroso que saliera. Sobrevivió. Pues el toro, el quinto toro de la tarde, navegante, Sí. le quiso quitar la vida. Y entonces José Tomás, cuando le entregan el tercer premio Paquiro, yo estaba en el Palacio de la Bolsa, contesta con un discurso en forma de un diálogo con el toro navegante. Con el propio toro navegante. Eso es. Él comienza diciendo que unos días después de la terrible cornada que sufrió en Aguascalientes, el toro navegante se le empieza a aparecer de noche. Dice, al principio aquello no me hizo mucha gracia, pero después agarramos confianza y terminamos haciéndonos amigos. Bueno, pues en ese discurso, a mí me impresionó el discurso porque había muchas cosas originales. Había muchas cosas que ahora tendremos la oportunidad de comentar, que me dio la impresión de que era necesario que traspasara los muros del Palacio de la Bolsa porque podía interesar al aficionado y al no aficionado. Sí. Eran cosas novedosas. Por ejemplo, José Tomás, en un momento determinado, se plantea de cómo se curan las heridas del alma. El toro navegante le ha inferido heridas físicas, dice, eso los médicos y el tiempo se encargaron de curarlas. Pero ¿y las heridas del alma? ¿Cómo se enfoca esto? Sí. Y bueno, pues él comenta que el toro no lo puede considerar su enemigo. No Claro. es su amigo, pero su enemigo tampoco, porque es el elemento necesario para que la corrida de toros pueda tener lugar. En la obligación del toro está cobrarse su tributo de vez en cuando, Claro. y el torero pagarlo con naturalidad. Yo creo que a lo largo de la vida todos recibimos heridas de personas. Sí. La reacción normal del ser humano es a esa persona que nos ha hecho daño, como Cogerle- no tenerle mucha simpatía, Sí, sí. como que odiarlo un poquito. Sí, rencor, un poquito. Un poquito de rencor. Y es un error, Es un error. Rafael, Sí. porque ese rencor se nos queda dentro de nosotros y nos hace daño a nosotros, no a esa tercera Verdad. persona. Sí. Entonces, igual que José Tomás, en este caso, perdona al toro, algo distinto de lo que yo había oído hasta ahora en el mundo del toro, creo que el comportamiento nuestro más acertado sería aquellas personas que nos ha hecho daño, obviarla, ignorarla, retirarnos, pero no odiarla. No odiar, porque ese odio a quien únicamente hace daño es a nosotros mismos. Este fue uno de los temas que saqué del discurso Sí, para que se que trasciende desarrollara. a la- Que trasciende a la población general, tauromaquia, que trasciende la tauromaquia, que puede interesar a cualquiera. Después, más adelante, José Tomás define el toro bravo. Y con esa definición del toro bravo da argumento para entender muchas cosas. Verá, Rafael, él dice, el toro bravo, le comenta a él, evidentemente, que en su instinto va el ataque. El toro bravo es el único animal que ataca no para comer, como el resto de los animales, sino ataca por atacar. En su instinto va el ataque. No sirve para otra cosa. El Mediterráneo no quisimos hacer del toro bravo una fuente de proteína, como hemos hecho de otros animales, sino que lo dejamos a un lado para que fueran proteínas espirituales. Cuando el hombre se encuentra por primera vez con el toro bravo, la estructura de las tribus cambia, porque aparece
el héroe, el valiente, que es capaz de enfrentarse a ese animal, que recordará que en un momento determinado lo consideramos como dios de la fecundidad. Siempre nos ha llamado la atención ese animal, por esas características. En las cuevas de Lancausse, en Francia, ya hay pinturas del uro, del toro bravo, hace 17.000 años. Fíjate la relación nuestra y nuestra admiración por ese animal. En el mito de la Atlántida también, ¿no, Rogelio? Claro, efectivamente, el toro bravo, como un animal majestuoso. Y todo, exacto. Claro, en el instinto de él va el ataque. El toro bravo no nos sirve para otra cosa. Sí, sí. No nos sirve, porque como fuente de proteína tenemos otros animales. Entonces el toro bravo dice, mire usted, para el torero, los toros es una opción más. Es decir, si desaparecen los toros, pues resulta que el torero puede ser futbolista, puede ser médico, puede ser chapista, puede ser cualquier cosa. Pero no torero. No torero, pero es una opción. Sí. Pero para el toro no. No, para el toro desaparece. Sí, claro, desaparece. Fíjate en qué país que no exista la tauromaquia existe el toro bravo. Es decir, ¿me va usted a defender llevándome a la extinción? Claro. Es decir, ¿me va usted a defender limitando a unos pocos ejemplares en un zoológico? Claro, claro. ¿Verdad? No, es decir, es absurdo, es absurdo. Y el animal es así, de esa forma, ¿no? Entonces, esa definición que él hace del toro bravo, creo que es la mejor defensa de la fiesta, porque la fiesta, más que defenderla, hay que explicarla para entenderla bien. ¿Verdad? El Mediterráneo, que somos nosotros, hicimos esto con el toro bravo y creo que hicimos muy bien, ¿verdad? Creta, muy Portugal, bien, claro. El sur de Francia. El sur de Francia, exacto, y ya lo llevamos nosotros, la propia Cataluña, evidentemente. Esa es la parte en donde interviene el propio torero José Tomás. Eso es. Mario Vargas Llosa hace un texto extraordinario de respuesta, ¿no? Mario Vargas Llosa en el libro escribe haciendo el espejo de José Tomás. Es decir, José Tomás habla con el toro navegante y Mario Vargas Llosa escribe un texto del toro frente a José Tomás, como si fuera él el toro, ¿no? Todos los capítulos del libro están muy bien escritos. Ahora explicaré un poco quién escribe y por qué, ¿no? Pero el de Mario Vargas Llosa, para mí, ya merece un libro solo. Dice Mario Vargas Llosa que la corrida de toros nos pone por delante lo finita que es la vida, cada tarde, y es bueno recordarlo. Y dice él, menos mal que es finita, porque si no fuera finita, limitada por la muerte, esto no habría que lo aguantara, sería un aburrimiento catatónico, dice él. Y no le daríamos valor. Y no le daríamos valor, ¿no? Y además que sería insoportable, seguramente, Rafael. Dice, pero como es finita, vamos a tomarla como una aventura extraordinaria. Creo que esa frase ya merece desde luego una reflexión importante. Bueno, pues siguiendo con el hilo del diálogo con navegante, un poquito más adelante en el discurso de José Tomás, habla de la libertad del ruedo, de la libertad que hay en el ruedo y la verdad. Es decir, en un terreno como es el del ruedo, donde la vida está separada por una barrera que es una línea femoral, una línea roja con los pitones por delante, ahí todo es de verdad. Eso es cierto, esos son valores, y esos son valores de los toros, del mundo del toro. Y dice que el ruedo es el terreno de la libertad. Si tenemos en cuenta que la libertad es una de las características más importantes del ser humano, sin lugar a dudas, ¿no? Los animales, las plantas, su vida viene determinada y escrita en su instinto, como acabamos de comentar. En el ser humano no. En el ser humano es la libertad la que determina nuestro futuro. Incluso en las situaciones más desfavorables siempre tenemos dos o tres opciones, y dependiendo de la opción que tomemos, nuestra vida y nuestro futuro va a ser distinto. Bueno, pues no hay un terreno donde esto se ponga de manifiesto con más intensidad como en una corrida de toros. Es decir, cuando el torero se retira de la barrera y se va acercando al toro,
va haciendo uso de esa libertad. Mientras más se acerca, más pone en peligro su vida. Y la pone en peligro precisamente con un compromiso con su profesión y con el público. Sí. Estos son valores, Rafael. Sí, sí, estos son valores de nuestra cultura, de nuestro pueblo, porque eso que emana del toreo, eso es nuestro, sí, evidentemente, de lo que tenemos que estar orgullosos, aunque en la sociedad actual, precisamente, los valores no estén muy de moda. Pero funcionarían las cosas de otra forma, con valores. Y aquí lo que tiene y sobra el mundo del toro son valores, Rafael. Y tenemos que hablar de ello y sentirnos orgullosos de eso. Pues bien, más adelante, José Tomás nos da un testimonio en su discurso. Te digo, estos son los conceptos que yo saqué de ese discurso y que me parecieron que era importante para que trascendiera a la población general. Él más adelante cuenta de que después de los primeros momentos en que su vida estuvo en peligro, pues él se encontró con que la pierna izquierda no le respondía. Un hombre con 30 y tantos años, en la plenitud de su carrera, y que necesitaba ayuda para deambular. La pierna no funcionaba. Hicimos múltiples estudios, aquello no estaba muy claro qué es lo que pasaba ahí. Sí sabíamos que era complejo, que era complicado, y entonces él dice lo siguiente: en aquellas circunstancias tan complejas, lo que yo tenía seguro es que no iba a escatimar esfuerzo para salir adelante. No me iba a dejar llevar por esos momentos. Iba a poner todo lo que estuviera en mi mano para seguir adelante. ¿No? Exacto. Es decir, cómo de las mayores adversidades se puede salir con esfuerzo, evidentemente. Y con mucha fe en lo que uno hace y lo que uno quiere. Entonces, él daba un testimonio de que esto es posible. Y por último, cuando ya está terminando el discurso, pues habla de la solidaridad. La solidaridad, pero ejerciéndola. Y dice que estamos hablando del año 2012, de que el montante global del premio Paquiro, que eran 50.000 euros, lo iba a destinar, y se destinó, a 2 comedores sociales de Madrid, porque la crisis estaba dando entonces muy fuerte, igual que ahora, pero quizás entonces estábamos en el momento más álgido, ¿no? Sí. Y que eso se iba a dedicar al comedor Ave María y Santiago Masarnau. Al año siguiente, que le entregan otro premio Paquiro, el montante del premio Paquiro se destina a familias que están en situación de exclusión social. Se escoge una zona de la Sierra Norte de Madrid, compuesta por los pueblos Galapagar, Colmenarejo, Valle de Morillo y Navagalamella, y con la ayuda, con la infraestructura de la Cruz Roja, llegamos a aquellas familias que estaban en situación de exclusión. Eso se hizo, Rogelio, a través de la fundación que tú presides. De la Fundación José Tomás, tanto lo de los comedores sociales como lo de Santiago, lo de ahora de la Cruz Roja. Y entonces, bueno, pues hemos conseguido, ese proyecto sigue todavía vigente, se está alimentando con recursos de la Fundación, y hemos conseguido que en esa área, que son unos 75.000 habitantes, no hay ninguna familia que pase hambre. Claro. En los Reyes Magos hasta sus niños han tenido sus regalos. ¿Comprende? Eso es solidaridad. Y ahora venimos de México y al hospital el Miguel Hidalgo, el centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, donde estuvimos nosotros en la convalecencia después de la plaza. Bueno, pues se le ha donado un aparato de plasmaféresis. El aparato de plasmaféresis es un aparato que separa los componentes de la célula y salva vidas. Sí, allí no disponían de esto y se le ha donado. Es decir, que de alguna forma él lo que pone de manifiesto es algo que ha sido una constante en el mundo del toro. La solidaridad. Desde siempre, Rafael. Sí, desde los antiguos hospitales de misericordia. Sin presunción. Sin alardear, es como una actitud, ¿verdad? Una actitud, que tiene el mundo del toro. Siempre han estado para... Devuelve a la sociedad. Desde los antiguos hospitales de beneficencia, las viudas, los huérfanos, los compañeros, siempre ha estado. Es algo consustancial con el mundo del toro. Yo diría, es un valor. También, evidentemente, claro, es un valor. Sí. Bueno, pues una vez ya que decidido que esto debía de trascender y desarrollarse estos apartados, entonces contactamos con una serie de autores
Sí, te iba a preguntar Sí. especialmente cómo, aunque sea Sí. anecdótico, ¿cómo conseguisteis la participación de Mario? ¿Fue Sí, trabajoso? sí, sí, sí. Bueno, fue el último, evidentemente. Es Claro. decir, que el... Bueno, si quieres desarrollas sí, esto que vas a desarrollar sí, de sí. estos autores. Escogimos autores de 3 países Mm, distintos. Países, lógicamente, donde existe pues pasión y amor por la fiesta. mm. En España. España fueron dos autores. Vicente Zavala de la Serna, que Ujú. es el jefe precisamente del departamento taurino del mundo, Sí. y Francisco Aguado, Ujú. que es corresponsal de la agencia EFE y además tiene varios títulos publicados exitosos. Esos fueron de España. De Francia, 2 catedráticos de la Sorbona de París. Ujú. François Zumbiel, catedrático de antropología, que desarrolla el tema precisamente de las heridas del alma o el alma herida, Ujú. eso es, y Araceli Guillaume Alonso, que es catedrática de historia. La Sorbona de París desarrolla la solidaridad en el mundo del toro. Ella hace un recorrido al hilo de lo que hemos comentado desde pues del siglo XVII hasta nuestros días, ¿no? Y de Ujú. alguna forma pone de manifiesto esto que estamos diciendo. En México, otros 2 autores contribuyeron a enriquecer nuestro libro. Uno, un periodista, Agustín Morales Padilla. Ujú. Nosotros le pedimos que hiciera una crónica de lo que ocurrió. Es decir, cómo se vio los acontecimientos que ocurrieron aquellos días por el pueblo hidrocálido. Porque, Rafael, allí ocurrieron cosas que para mí no eran normales. Es decir, eran cosas extraordinarias. Fíjate que estando nosotros todavía en la enfermería de la Plaza de Toros, hay un mensaje de auxilio por la megafonía de la plaza pidiendo sangre para el diestro herido. Sí. Entonces, bueno, pues se formó una cola tremenda, no se veía el final. Qué, Todo el qué mundo maravilla, qué acudió maravilla. abajo. Pero cuando nos trasladamos al Hospital Miguel Hidalgo, el centenario Hospital Miguel Hidalgo, por cierto, me recordaba el antiguo Hospital de Mora de aquí, Sí, muy parecido, sí, en forma de pabellones, sí. así de ese tipo. El Hospital Miguel Hidalgo delante tiene una explanada muy grande, la puerta principal, y allí empezó a congregarse un público. Y de forma voluntaria se organizaron cadenas de oración para pedir por el diestro, por José Tomás. Esto no es normal. Es Yo verdad. le preguntaba ya a la gente, cuando aquí ocurre con otro tipo de personaje, dice no, No se ha visto no nunca. se ha visto. Entonces le pedimos a Agustín Morales Padilla que nos hiciera él una crónica de cómo se ve o cómo se vio por un hidrocálido, que así se llama los de aguas calientes, Rogelio, aquellos perdona que te momentos. interrumpo, nos quedan 3 minutillos, ¿eh? Sí, pues vamos entonces a Vamos, resumir lo vamos a más ir posible. resumiendo. Vamos entonces a lo de Vargas Llosa. Sí. Sí, Natalia Radetic también intervino, haciendo que es una antropóloga de México que hizo la defensa de la fiesta. Bueno, y una vez que teníamos ya a los personajes principales, a los autores principales, nos acordamos de que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es muy aficionado a los toros y no pierde momento o oportunidad de defender la fiesta. Entonces hablamos con él y pidió el discurso de José Tomás. Pidió el discurso de José Tomás y cuando lo lee dice, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para escribir el artículo? Claro, no le dimos tiempo, todo el tiempo que hubiera necesitado. Claro. Y nos regaló ese Sí, artículo, maravilloso. que es maravilloso. ¿Verdad? Yo he contado una de las cosas que él refiere ahí, pero hay otras muchas, Sí. y muy Muy seria, interesante. muy interesante. Sí. Ha salido en el libro ha salido un ensayo que no es fácil de leer, ¿verdad? Que es para leerlo varias veces, y sí, lo que quiero para terminar Sí. es que lo presentamos hace un año justamente en Madrid, tuvo un éxito importante, estuvimos en la lista de bestsellers durante 3 semanas de literatura de no ficción, Ujú. ¿sabes? Tuvimos que presentarlo en París en diciembre, Mm. en la edición francesa, se llevó a cabo en
en el Teatro de la Alianza Francesa y Cultura del Mundo, que, bueno, pues... Lleno de intelectuales, seguro. Lleno de intelectuales, de académicos, de artistas. ¿No tienen complejo? Ninguno, no tienen complejo. Ellos estaban allí porque creían que lo que iban a escuchar y a leer era importante. No tienen que explicarle a nadie por qué les gustan los toros. Ellos consideran los toros como una cultura que forma parte de su historia y desde luego yo creo que nos da en muchos casos lección de cómo hay que hacer las cosas. Sí. Y ya en Francia, el libro se está vendiendo en toda Francia, en París y en Suiza. Que me llama mucho la atención que el libro se está vendiendo ¿Están las librerías en Suiza. también? Sí, en las librerías. Vale. Y por último, era obligada la presentación en Aguascalientes, en México. Claro. Lo hicimos coincidiendo con el 4º aniversario de la acogida. Se presentó en Aguascalientes y, bueno, el éxito que ha tenido ahí el libro, la acogida que ha tenido el libro, es que en 9 días se han vendido 10.000 ejemplares. Muy bien. En principio se pensaba que esos 10.000 ejemplares iban a distribuirse por Hispanoamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y va a ser necesario hacer una segunda edición para que pueda llegar a estos países. ¿Hay algún objetivo en concreto? Terminando ya porque nos queda muy poco tiempo. ¿Os habéis marcado algún objetivo? Sí, el objetivo fundamental es que los valores del mundo del toro que se pone de manifiesto en el discurso de José Tomás y se desarrolla en el libro, que trascienda de la fiesta, que trascienda a la población general